Hola gente, aquí les traigo la tercer parte del tutorial 2.0 de textura anime. Video que estuvieron esperando varios de mis suscriptores. Y como se cumplió la meta, aquí estoy también cumpliendo yo con el video. En la descripción de este video les dejo el nombre de la aplicación que estamos utilizando. Y vamos a seguir con el mismo personaje que estuvimos trabajando en los tutoriales anteriores. Espero que disfruten el video, le den un buen pulgar arriba y comenten cualquier duda que tengan, que estaré respondiendo a la brevedad. Próximamente estaré poniendo una meta para la cuarta parte del tutorial 2.0, video en el cual estaré explicando algunas herramientas de la aplicación y les daré algunos consejos para un mejor acabado de la textura y ahorro de tiempo. Sin más que decir, vamos a empezar con esta tercera parte del tutorial. Bien, en este punto nos quedamos en el segundo tutorial, ¿sí? Con un personaje que tenía una textura de un solo tono, que era el tono medio. Los colores que extraíamos de las referencias, escogíamos el segundo tono para hacer el color base. Ahora voy a cambiar esos colores para que ustedes puedan apreciar mejor cómo vamos a trabajar con las sombras. No significa que ustedes tengan que hacer lo mismo, es solamente para una mejor explicación. Lo que tenemos que lograr con los tres tonos es utilizarlo bien para que dé el efecto de una luz que viene desde el frente del personaje, ¿sí? Y un sombreado detrás, para que esto le dé un mejor efecto 3D al personaje. Debido a que el personaje tiene nada más que media textura, es decir, la textura de un lado del cuerpo lo copia del otro lado, entonces lo que vamos a hacer es una iluminación de frente, ¿sí? Vamos a utilizar el tono más claro para hacer la iluminación que viene de frente al personaje, viene en el medio, sería del modelo. Una cosa más o menos así. Ahí estamos, así quedaría, que es como normalmente se sombrea a un personaje cuando le vamos a hacer una textura estilo anime. La diferencia es que en la parte de atrás, en vez de hacer el mismo tipo de iluminación, vamos a hacer un sombreado utilizando el tercer tono que habíamos guardado para las sombras, ¿sí? Y lo pueden hacer de la misma forma que iluminaron enfrente o un poquito más reducido. Dicho esto, vamos a proseguir con la textura. Les voy a explicar solamente cómo sombrear una parte del cuerpo, porque si tengo que explicar la textura completa, el video duraría un par de horas, así que solamente le voy a mostrar una parte y se utiliza la misma técnica con cada parte del modelo del personaje. Muy bien, ya estamos en la aplicación nuevamente. Vamos a ir a la opción de capas. Vamos a seleccionar la piel, porque en este caso les voy a mostrar cómo sombrear el brazo, ¿sí? Los dos brazos en este caso, porque al sombrear un brazo ya sombreamos los dos. Vamos a hacer invisible todas las capas. Vamos a seleccionar el brazo. Bien, solamente el brazo. Vamos a quitar el sobrante de la selección simplemente apretando en el signo menos que está arriba. Ya podemos empezar a quitar selección, la selección que sobra. Vamos a intentar ser lo más preciso posible. Bien, ya casi terminamos.
Bien, a esta parte le quité mucho, vamos a volver a agregar. Bien, yo creo que ahí ya está. Vamos a ir de nuevo a la capa de piel, la hacemos visible y vamos a crear una nueva capa encima de la capa de piel que le voy a poner de nombre rejilla. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Después de esto vamos a seleccionar la herramienta de lápiz. Yo les recomiendo que sea más o menos 3 píxeles, un poquito más grueso que el delineado, así podemos ver bien las líneas que vamos a hacer a continuación. En la parte del lápiz, en la herramienta de lápiz, arriba, como verán, donde estoy presionando, existen diferentes reglas. Vamos a utilizar la tercera regla que nos va a permitir que nuestras líneas sean solamente rectas, ya sean verticales o horizontales. En esta capa vamos a crear una especie de cuadriculado de colores. Vamos a seleccionar primero un color rojo, ¿sí? Hacemos una línea vertical y una horizontal. Luego vamos a cambiar de color, vamos a buscar un color que contraste con el rojo, en este caso elegí el amarillo. Luego un azul. Vamos a ir creando una especie de cuadriculado. Intenten siempre que tengan la misma distancia aproximadamente entre una línea y otra. Estas líneas nos van a servir como guía de ya utilizamos los 4 colores primarios. Ahora voy a ir por un rosado que más o menos resalta y se diferencian de las demás y un celeste. Siempre intenten utilizar colores que no se parezcan tanto a los demás porque se nos va a mezclar, ¿sí? Si yo utilizo un color naranja puede que se mezcle un poquito con el amarillo o con el rojo, ¿sí? En este caso vamos a tratar de no utilizar esos colores intermedios, sino colores que resalten uno al lado del otro. Como podrán ver, queda una especie de rejilla, ¿sí? Un cuadriculado de colores. Podemos hacer visible todas las demás capas que hemos hecho invisible anteriormente y ya podemos proceder a, en primer lugar, siempre guardar la textura. Una vez guardada la textura, ya la tenemos asegurada y podemos exportar la imagen, ¿sí? Vamos a la misma opción, exportar imagen y ponemos PNG transparente. La textura se nos va a guardar en la carpeta de la aplicación y con cualquier explorador de archivo podemos ir a reemplazar la textura en el juego. Una vez reemplazada la textura en el juego, podemos ver cómo queda el cuadriculado sobre el brazo del personaje y nos va a servir como guía a la hora de sombrear. En este momento tienen que tomar varias capturas de la imagen que luego vamos a utilizar en la aplicación para guiarnos con más exactitud. Recuerden que mientras más chicas sean el cuadriculado de las rejillas, vamos a tener más precisión. Volvimos a la aplicación. Lo que vamos a hacer es ver esas capturas de pantalla que hicimos. Vamos a cargar las capturas que más nos sirvan, donde se vea mejor el brazo completo. Si tenemos que cargar 2 o 3 imágenes, no hay problema. Vamos a cargar todas las imágenes que sean necesarias para asegurar que quede bien la textura. En las opciones de las capas vamos al signo más y apretamos en seleccionar una nueva imagen para añadir y luego buscamos las capturas de pantallas que nos sirvan.
Si se ven muy chicas, simplemente vamos a la opción de zoom y agrandamos la imagen como les muestro aquí. Vamos al cuadrito de abajo, zoom, y agrandamos la capa. Una vez que se puede observar bien el cuadriculado que están en los brazos, podemos empezar a intuir cómo vamos a hacer esa iluminación. Creo una capa encima de la imagen de la captura para empezar a dibujar más o menos cómo quiero que sea la iluminación. En caso de que no tengan claro cómo dibujarlos, en este momento les va a servir tener varias imágenes de referencia. ¿Sí? Observen cómo queda el cuadriculado en los dos lados del brazo. ¿Sí? Como verán, los colores de la cuadrícula en los lugares donde chocan dos colores nunca son iguales. Eso les va a servir para ubicarse mejor en la textura. Verán que empecé desde donde se toca la línea amarilla con la verde, fui por la línea azul hasta la celeste, vuelvo por la rosada hasta donde empecé. En el hombro hice lo mismo, voy viendo por dónde pasan esas líneas en la cuadrícula. Esto nos va a servir para después ver en la textura cómo voy a, por dónde voy a pasar las líneas al momento de delinear la luz. Bien, ahora vamos a empezar a transportar estas líneas que hice en la textura, ¿sí? Como les dije anteriormente, verán que los colores donde se tocan las líneas nunca son iguales. Empecé desde la línea donde toca el verde con el amarillo, subí por el verde hasta el rojo, del rojo al rosado, bajé por la línea negra, ¿sí? Y fui redondeando. Esa misma línea tenemos que tratar de hacer sobre la textura del brazo. Bien, ahora voy a buscar la referencia para tomar el tono de nuevo a la piel y vamos a empezar a dibujar la misma línea que dibujé en el brazo, ¿sí? Habíamos empezado de abajo, donde se toca el verde con el amarillo, luego subíamos por el verde hasta llegar a la línea roja, luego la línea pasaba por donde se tocaban la rosada y la roja y bajábamos por la línea negra. Más o menos ahí quedaría traducido lo que hice arriba, ¿sí? En el brazo. Siempre tenemos que tener cuidado, ¿sí? De no dejar ningún lugar donde se escape la pintura al momento de pintar con el tarrito de pintura. La herramienta que tenemos arriba, siempre ponemos expandir un píxel y en la parte de objeto, se me escapó ahí un poquito, vamos a volver. Bien, ahí ponemos capa, ¿sí? Entonces se pinta solamente la capa en la parte donde pintamos y no nos molesta la rejilla. Bien, en este momento ya está casi iluminado el hombro. Vamos a volver para continuar con la parte del bíceps. Vamos a mirar bien por dónde pasaban las líneas, ¿sí? Empezaba también casi desde el verde y el amarillo. Bien, desde arriba bajábamos por la línea azul. Bien, por ahí, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, mirar bien. Abajo no se nota bien hasta dónde llega, pero más o menos sabemos que ahí está la línea negra y arriba la verde, entonces más o menos por hasta la línea celeste. Lo mismo con esa parte del brazo.
Vamos a comenzar a intentar traducir esa línea, ¿sí? Vamos hasta arriba, bajamos por la línea azul hasta más o menos la línea celeste, ¿sí? Puede ser un poquito más, un poquito menos. Y siempre cerramos bien la línea, ¿sí? Que el principio se toque con el final para que no se nos escape el color al momento de pintar. Ya en este punto sabemos más o menos qué parte podemos pintar la iluminación y hasta qué parte podemos pintar las sombras, la cuadrícula en el modelo. Esta más o menos va a ser la proporción del brazo que vamos a iluminar, ¿sí? Puede ser un poquito más. Y luego sabemos que esta parte va a estar con el tono más oscuro, ¿sí? Entonces ahí quedarían los 3 tonos. Más o menos esas líneas nos van a servir para guiarnos hasta dónde pintar sombra y hasta dónde pintar luz. Entonces más o menos ya ahí podemos empezar a jugar con las líneas, a intuir hasta dónde puedo iluminar y hasta dónde no, ¿sí? Siempre tratando de respetar esas proporciones que les marqué. Si no hay problema, una vez iluminada esa parte, después le pueden dar unos retoques. En esta parte voy a iluminar lo que falta del brazo, más o menos. Yo decía ir hasta la línea negra, me voy a ir un poquito más allá. Voy a llegar al blanco en la parte del tríceps porque quiero que resalte el tríceps del personaje. Tiempo de hacer bien la forma de la línea, ¿sí? Esto no es una carrera, hay que hacerlo tranquilo. Mientras más tiempo invirtamos en la textura, con más calidad nos va a salir, ¿sí? Eso tengan asegurado. Hasta un poquito blanco, ¿sí? Apenitas. Bien, voy bajando. Y como siempre hay que cerrar bien la línea para poder pintar. Porque si no se nos va a escapar la pintura por toda la textura. Muy bien. Ahora voy a tomar de nuevo el tono medio y con un pincel grueso voy a hacer algunos detalles, ¿sí? De sombreado en la parte iluminada para darle más estilo. En caso de que les moleste un poco, pueden ir a la textura de la rejilla y hacerla un poquito más transparente, así no molesta tanto. Y ahora voy a iluminar lo que me falta en la parte del hombro. Recuerden que con cada parte del cuerpo hago el mismo procedimiento, es decir, primero seleccionamos la parte que vamos a sombrear, hacemos una rejilla encima y luego exportamos la textura para poder aplicarlo al modelo y ver cómo queremos hacer la luz y la sombra para poder traducirlo en la textura. Bueno, nos vamos a tomar unos segundos, cambiar algunas cosas que por ahí no nos convencen, ¿sí? Yo iluminé un poquito más el brazo en esa parte, una línea en el codo y ya casi estamos, ¿sí? Con la parte de la iluminación.
Ahora vamos a empezar con la sombra más oscura. Vamos a tomar el tercer tono. Vamos a volver a utilizar el lápiz fino, ¿sí? Y si necesitan pueden ir a observar de nuevo la imagen de referencia donde dibujamos más o menos la sombra, o dibujar la sombra en la captura de pantalla, ¿sí? Yo más o menos ya tengo pensado hasta dónde hacer la sombra más oscura, que es hasta la línea amarilla, más o menos, como les había dicho anteriormente, de la más oscura. Y después lo pintamos tal como hicimos con la parte de la iluminación. Ahora vamos con la otra parte del brazo. Aquí más o menos tenía pensado ir hasta la línea verde, ¿sí? Un poquito más o un poquito menos. Intenten que la línea no sea recta como la de la rejilla porque se va a ver un poco feo, ¿sí? Mientras más silueta, más forma tenga la línea, mejor volumen va a tener y le va a dar un mejor efecto a la textura, ¿sí? Las líneas muy rectas se va a ver como un estilo más BT3, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es darle volumen y que parezca una textura anime, ¿sí? No significa que esta técnica no sirva para hacer textura BT3, también sirve, ¿sí? Les sirve para hacer cualquier tipo de textura en realidad, simplemente que yo en, en estos tutoriales estoy explicando cómo hacer una textura anime, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar esta técnica para hacer texturas BT3, les va a servir, les aseguro que sí, les va a servir. Muy bien, ya estoy terminando la línea de la sombra. Siempre cerramos bien la línea para que no se nos escape el color. Le damos la forma que queremos y ahora sí ya puedo proceder a pintar la sombra del brazo en la otra parte. Vamos a agregar algunos detalles de sombra con esas líneas que estoy agregando. Lo estoy haciendo con un pincel pluma, ¿sí? Una pluma un poquito grueso, ¿sí? De 14 más o menos, eso ya depende de cada uno. Le voy a dar un poquito más de volumen al codo. Y ojo con esto que es muy importante. Nunca, pero nunca de los nunca, con la línea de la iluminación. Nunca se deben tocar. Siempre tiene que haber un espacio entre la sombra y la luz, ¿sí? Y siempre un espacio bastante amplio, ¿sí? Que no se acerquen mucho el tono más oscuro con el tono más claro. Siempre tienen que mantener una distancia. Esto les va a servir con algo que les voy a explicar en el cuarto tutorial, que es cómo cambiar rápidamente los colores para hacer colores alternativos. Bien, voy a agregar. Muy bien, y así nos quedó el brazo. Luego hacemos invisible la rejilla. No lo vamos a borrar hasta que no estemos seguros de cómo quedó la textura en el modelo, ¿sí? Porque si tenemos que arreglar algo, entonces volvemos a la aplicación y usamos la misma rejilla. Porque si no vamos a tener que hacer todo el procedimiento de nuevo y no nos conviene, ¿sí?
Entonces simplemente hacemos invisible la rejilla por si tenemos que volver a usarla. Ahora sí podemos exportar la textura. Guardamos y ya podemos ir a reemplazar la textura del juego para ver cómo quedó el sombreado del brazo de nuestro personaje. Bueno, como verán, ya está terminado el brazo, ¿sí? A mí me convenció cómo quedó, así que ya podemos pasar a otra parte del cuerpo. Podemos sombrear las piernas, la armadura, ir parte por parte. Les recomiendo primero sombrear toda la piel, después pasar a sombrear el pantalón y así ir capa por capa, ¿sí? Así utilizamos la misma gama de colores en el momento y no estamos cambiando cada rato. Ya que tenemos cargados los colores de la piel, vamos a terminar de sombrear toda la piel. Bueno chicos, esto fue todo, espero les haya servido, ¿sí? No olviden comentar cualquier duda que tengan y nos estaremos viendo en el próximo video. Próximamente voy a subir un video, posiblemente sea un gameplay, para que vean cómo quedó terminada mi textura de este personaje, ¿sí? Muy bien chicos, hasta la próxima.